Hola, buenos días a todos y todas. En nombre de la plataforma Let's Slack, les damos la bienvenida a este nuevo webinar. Mi nombre es Maite Sigarán y soy gerente de comunicaciones de Libélula y también soy la coordinadora de comunicaciones de la plataforma Let's Slack. Antes de empezar, para quienes no conocen Let's Slack, somos la plataforma regional para Latinoamérica y el Caribe de la Alianza Global de Estrategias de Desarrollo Resiliente y Bajo en Emisiones, llamada LETSGP. Somos una red donde juntamos a gobiernos, organizaciones internacionales, ONGs, individuos, expertos también, para apoyarlos en el avance de los temas de desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima en la región latinoamericana. Esto lo logramos o lo hacemos básicamente en base a actividades de encuentro, como talleres regionales o talleres temáticos, a través de coordinaciones, a través de intercambio de información, y facilitamos la cooperación entre aquellos miembros y programas de los países que pertenecen a Let's Slack. Let's Slack, como les mencionaba, es una plataforma abierta, así que los invitamos a todos y todas a registrarse y que se unan a la plataforma a través de nuestra página web. Estamos en letslack.org. Como parte de las actividades que organizamos dentro de la plataforma Let's Slack, organizamos webinars mensualmente. En esta oportunidad hemos organizado este webinar junto con Climate Knowledge Brokers, titulado Climate Tagger, soluciones de conocimiento para combatir el cambio climático, como pueden verlo en la pantalla. Esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para todos, especialmente para aquellas plataformas y redes que trabajan con información y también con gestión del conocimiento. Pero en realidad es una herramienta que como verán más adelante, es muy útil para todo tipo de organizaciones. Para dar un poco de introducción sobre lo que se viene en el webinar, les cuento que en los últimos años, como nos hemos dado cuenta quizás muchos, hemos visto una proliferación de información sobre cambio climático, ¿no? Sobre adaptación, sobre mitigación y bueno, sobre otros temas relacionados. Esto ha ayudado a que el tema sea cada vez más difundido. Sin embargo, no toda la información es tan fácil de encontrar o de clasificar. Entonces, para aportar a dar una solución a esto, se creó el Climate Tagger, que es un conjunto de herramientas para ayudar a organizaciones que están orientadas al conocimiento en el ámbito del clima y el desarrollo, a que puedan clasificar mejor toda su información y sus recursos, y ponerlos a disposición a toda la comunidad que está relacionada con conocimiento sobre el clima, sobre cambio climático. Como van a escuchar más adelante, ya Climate Tagger se ha convertido en una herramienta muy valiosa para muchos agentes de conocimiento en todo el mundo. Esto nos lo explicará Wendy más adelante. Ha sido además ampliamente adoptada en el ámbito del cambio climático. De hecho, les cuento que al 2015 ya más de 700.000 documentos habían sido analizados y etiquetados. Entonces, esto es un gran logro de la herramienta. Entonces, como objetivo de este webinar, lo que buscamos es darles a conocer más sobre la herramienta Climate Tagger, explicarles cómo funciona y qué usos potenciales de la herramienta pueden tener las organizaciones que están orientadas al conocimiento sobre el clima, especialmente en América Latina. Nos vamos a enfocar en este webinar especialmente en América Latina y el Caribe. También les vamos a presentar un caso de éxito de una organización internacional, que es el Stockholm Environment Institute, SEI, que ya ha utilizado la herramienta de manera exitosa en uno de sus proyectos. Quisiera primero, y antes de seguir, agradecer a nuestras dos panelistas que nos acompañan hoy día. Entonces, en primer lugar, le doy la bienvenida a Wendy Alfaro. Wendy es investigadora en cambio climático, agricultura y salud, y es actualmente consultora de Climate Knowledge Brokers. Wendy ha conducido investigaciones para diversas organizaciones nacionales e internacionales en temas como LEDS, desarrollo sostenible, responsabilidad social corporativa, eficiencia energética, empleos verdes, productos orgánicos y de comercio justo, y estudios específicos de mercado en América Latina. Wendy también ha escrito casos sobre empresas líderes en sostenibilidad y sobre marcos institucionales y normativos que apoyan la adhesión a las prácticas ambientales y sociales. Wendy hará una introducción sobre la herramienta Climate Tagger, sus usos y los avances que está teniendo en Latinoamérica y el Caribe. Nuestra segunda panelista es Mónica Cole. Mónica es investigadora en el Stockholm Environment Institute en el centro de Oxford, Inglaterra. Su trabajo se centra en el análisis de la vulnerabilidad social y climática y planificación para la adaptación al cambio climático. Específicamente, Mónica se centra en procesos participativos para la toma de decisiones y gobernanza. También es editora del espacio temático Sinergias entre Adaptación y Mitigación en WeAdapt y da soporte al desarrollo técnico y estratégico de WeAdapt, que es la plataforma gestionada por el Centro de SEI Oxford.
Quisiera agradecer a ambas por estar aquí hoy compartiendo su experiencia con nosotros. También quisiera añadir que la presentación sobre la herramienta Climate Tagger no va a ser una presentación técnica, sino más bien va a ser no va a ser una presentación sobre la parte técnica, sino más bien sobre los usos, o sea, cómo se puede usar esa herramienta en las diferentes plataformas. Entonces, brevemente voy a pasar a explicarles la metodología que vamos a seguir para el webinar. Vamos a tener las dos presentaciones a cargo de Wendy y de Mónica, luego de lo cual vamos a tener una sesión de conversación con ustedes en base a las preguntas que vamos a ir recibiendo de parte de los participantes. Para esto les voy a pedir que por favor hagan sus preguntas a través de la ventana del chat, que van a ver habilitada a la derecha. Es una opción que aparece en el panel de control de acá del GoToWebinar, y lo pueden hacer en cualquier momento de las presentaciones. No tienen que esperar un momento específico, sino en el momento que les surge la pregunta lo pueden hacer. Nosotros nos encargaremos de ir recibiendo y ordenando las preguntas. Entonces, antes de darle la bienvenida, ya casi por terminar mi presentación, los invito a seguir nuestro hashtag en Twitter, como lo ven ahí en la pantalla, es #Let'sLack. Vamos a estar tuiteando sobre el webinar y también los invitamos a que ustedes hagan lo mismo. Entonces, bueno, sin más, le doy la bienvenida a Wendy para que nos cuente sobre la herramienta Climate Tagger. Bienvenida, Wendy. Buenos días a todos. Gracias, Maite, por la introducción. En esta presentación los guiaré a través de usos de la herramienta Climate Tagger como una gran ayuda para las plataformas orientadas al conocimiento sobre el clima en América Latina. Y también este caso de estudio, un estudio exploratorio en el que he tenido la oportunidad de participar en América Latina. Durante los últimos años ha habido una extraordinaria explosión del conocimiento en lo que se refiere a los artículos relacionados sobre el cambio climático y otras áreas. Por ejemplo, una rápida búsqueda en Google Scholar para el 2016 arrojó que solo en idioma español se han identificado más de 34.000 artículos indexados, versus a un resultado en el que se mostraron 1.7 millones de artículos en los idiomas en el 2014 y más de 300 tanques de conocimiento, reflexión que trabajan en el tema del cambio climático. Actualmente los catalizadores sobre el conocimiento del clima se encuentran enfrentándose a 4 retos principales, que son básicamente el entendimiento sobre las necesidades de los usuarios en las plataformas y en las organizaciones, la señalización de las plataformas más adecuadas, la conexión entre los sitios web y también ahorita en lo que se refiere a las redes sociales y el aprendizaje mutuo entre las organizaciones. Como parte de las investigaciones que se han llevado a cabo, se ha encontrado que existe numerosa terminología que se usa en el ámbito global, pero se utilizan a menudo diferentes conceptos para referirse a un mismo término, por lo que se hace necesario incrementar esta consistencia y dar más coherencia para poder percibir el panorama completo, por lo que ha surgido el etiquetado como una de las respuestas a estos desafíos. Y es aquí donde la herramienta Climate Tagger puede dar apoyo a esta necesidad, básicamente por medio de un tesauro de datos abiertos que es climáticamente inteligente, que ha sido adaptado por RIP.
Está disponible en 5 idiomas, en inglés, en español, en francés, en portugués y en alemán. Tiene la gran ventaja. Hola, Wendy. No podemos ver tu presentación a pantalla completa y no están pasando los slides. Ok, Disculpa que te interrumpa. ¿Puedes poner la pantalla ok. completa, por favor? Ahorita la pueden ver completa. Sí, ahora sí, gracias. Están en el slide sobre Tisario de autos abiertos. Sí, quizás puedes regresar para que puedan ver las diapositivas anteriores. Ok, claro, un momento. Gracias. Ok, este slide es donde se presentó la parte donde recién comenté sobre cuáles son los principales retos o barreras al conocimiento. Entonces, básicamente está el entendimiento sobre las necesidades de las plataformas, de las organizaciones, luego la necesidad de destacar o de señalar las plataformas correctas, la parte de incrementar el vínculo, las conexiones, las interacciones entre los sitios web y la gran necesidad que hay de fortalecer el aprendizaje mutuo entre el conocimiento que se está generando en todas las áreas geográficas. Este es el slide donde les hablé sobre la necesidad de uniformizar, estandarizar el contenido, el vocabulario y donde el etiquetado viene a brindar una solución. Y ahora lo que estaba presentando es el tesauro climáticamente inteligente de RIP como una herramienta para resolver el problema de la consistencia en el etiquetado, que está disponible en 5 idiomas, en inglés, francés, español, portugués, alemán, que ahorita describe más de 4.000 términos sobre energía renovable, eficiencia energética, red, crecimiento verde y desarrollo compatible con el clima. Está basado en Poolpari por Semantic Web Company y entre muchas ventajas de las que ofrece está que tiene definiciones y sinónimos para cada término, pero además provee vínculos a términos relacionados que son más extensos o específicos y también vínculos a información de otras fuentes como Wikipedia, el wiki de Climate Tech y el uso de LOD. Es importante destacar que la información está libre para reutilización en formatos de datos abiertos enlazados. Ahora, ¿cuáles son algunos de los principales usos de este tesauro? Entre estos pueden destacarse, contribuye a explicar términos por medio del glosario, muestra relaciones entre términos, facilita la opción de autocompletar en las cajas de búsqueda en las páginas web de las organizaciones, provee definiciones para artículos extraídos de artículos blog de WordPress y Drupal por medio de un plugin que ha sido creado y asiste con el etiquetado en la categorización. Ahora, en los próximos 3 slides los guiaré hacia el proceso mediante el cual funciona Climate Tagger para que tengan una idea general, pero esto no contempla profundidades técnicas de la herramienta, sino es simplemente un panorama muy general para que tengan una idea sobre cómo funciona, cómo puede ser instalado en su plataforma o en su organización. El primer paso es, Climate Tagger está instalado en las plataformas de conocimiento sobre el clima. La herramienta lo que hace es que explora la información que no está estructurada, no está indexada y automáticamente identifica términos y conceptos relevantes y los etiqueta basado en el tesauro de Climate Tagger.
Entonces, esto es una gran ventaja porque facilita muchísimo este proceso. Y ahora también, en este slide, lo que quiero es destacar la parte de la funcionalidad adicional vía la API mejorada de Climate Tagger, que permite el geoetiquetado conectando el contenido a ubicaciones geográficas. Enriquece el contenido por medio de estas definiciones más extensas y también conecta los datos y documentos relacionados con información de otros usuarios de Climate Tagger, por lo que contribuye a ampliar el conocimiento a través de las disciplinas. Recientemente tuve la oportunidad de participar como investigadora en un estudio exploratorio en América Latina sobre usos potenciales de esta herramienta en las organizaciones orientadas al clima. Básicamente, lo que se hizo fue identificar cuáles son estas organizaciones líderes en América Latina y se exploró el uso que ellos le están dando al manejo del vocabulario, tanto al que está siendo generado en la región como aquel que se toma de organizaciones líderes y se articula dentro de la información que se está manejando a nivel regional. Para comparar este uso con lo que actualmente se está haciendo con Climate Tagger a nivel global en otras regiones geográficas. Y finalmente se hizo un mapeo de cuáles son aquellas palabras claves que se están utilizando en las organizaciones. Muchas de ellas encontré que han sido generadas por las organizaciones en función de la operacionalidad que están dando al conocimiento que se autogenera o algunas de las funciones que se llevan a cabo dentro de las actividades de la organización. Algunos de los resultados en el uso del vocabulario básicamente son los siguientes. Se está utilizando para, al igual que Climate Tagger lo hace, proveer definiciones y dar contenido especializado a las páginas web, a los artículos y a los enlaces que se están compartiendo. También para desarrollar conceptos según el campo de especialización de la organización, que es muy importante porque esto permite enriquecer en el ámbito global el conocimiento. Y también se utiliza muchísimo para enlazar reportes a documentos, tanto internos como externos. Otro uso es la categorización, la estructuración y el etiquetado dentro del contenido en el diseño o en la arquitectura de las páginas web, lo que facilita que el usuario navegue en el portal, por decirlo así. También se usa muchísimo el etiquetado en las redes sociales, en lo que es Facebook, Twitter, LinkedIn. Y esto facilita la conexión con otras organizaciones que en la región trabajan en el conocimiento sobre el cambio climático, áreas afines, y también para vincular a todos aquellos profesionales y organizaciones que ya sea uno funcionan como productores de información o como consumidores de información. Y otro uso muy importante es facilitar las búsquedas en el sitio web de cada organización, por lo que el usuario simplemente ingresa el término que desea buscar y rápidamente accede a una lista de artículos, blogs y
recursos relacionados con el tema que está buscando. Como parte del estudio se encontró que diversas organizaciones en América Latina han generado sus propios glosarios. Algunos de ellos están basados en los reportes del IPCC. Entonces, estas organizaciones, dentro de las que sobresalen, se encuentran Conexión COP, Finanzas Carbono, el Portal de Cambio Climático de Perú, el Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio de República Dominicana, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. Dentro de las principales conclusiones, lo que se ha hallado es que existe un traslape o un uso común entre el vocabulario en las organizaciones latinoamericanas y lo que se está haciendo con Climate Target en otras organizaciones desde un ámbito global. Y también la complejidad que se da en el manejo, en el uso del vocabulario en las organizaciones. Algunas lo utilizan basándose en funciones adaptadas al sitio web que son mucho más complejas, más sofisticadas que las que se usan en otras organizaciones. Algunas hacen un uso masivo del etiquetado y también de la señalización de conceptos dentro de los artículos para proveer definiciones. Inclusive las vinculan con el concepto en inglés, a partir del cual se tomó este término y se acuñó en español. Pero también existe, vinculado desde luego a esta complejidad, una limitada transferencia en el uso del vocabulario contenido en algunas organizaciones. Como se explicó anteriormente, la mayoría de los recursos como glosarios se han derivado de los reportes del IPCC, por lo que tienen que estarse adaptando en una base continua. Con base en estas conclusiones, es importante mencionar que la integración de las funciones de Climate Target en las organizaciones de un modo multilingüe permitirá mejorar y estandarizar las opciones para compartir el contenido y principalmente reducir las barreras para el aprendizaje a través de las plataformas. Esto porque se proveen definiciones que van muchas veces más allá de una definición básica, sino que se extiende a una interconexión más compleja con otros términos y sinónimos que van a mejorar muchísimo la parte de comprensión de los conceptos para el usuario. Algunas recomendaciones que se han derivado de este estudio han sido la necesidad de proveer educación y capacitación y desde luego la concientización a los técnicos de las plataformas para que se facilite la implementación de una herramienta como Climate Target en los sitios web de las instituciones o de las plataformas, y también identificar, junto con la ayuda de la información que puedan proveer ustedes como líderes de las organizaciones, sobre cuáles son sus necesidades específicas relacionadas con semántica, con vocabulario, para proveer ayuda en ese sentido desde Climate Target. También es importante que se incluyan el vocabulario y conceptos que se están desarrollando en la región para asegurarse que se incluyan dentro del glosario de Climate Target. Y desde luego también implementar funciones de esta herramienta en el etiquetado en redes sociales,
que va a contribuir mucho con el realce de la autoridad de la organización dentro de redes sociales. Algunos próximos pasos serían realizar encuestas en las organizaciones de América Latina para identificar cuáles son estas necesidades. También brindar esta capacitación técnica sobre la herramienta y la implementación de las funciones de Climate Target en los sitios web de las organizaciones interesadas. Para esto, posteriormente se les estará enviando un handout con cuáles son los vínculos. Hay más información detallada sobre el aspecto técnico de la herramienta que ustedes pueden acceder. Algunas posibilidades para unirse a los esfuerzos para conectar, enlazar datos e información y conocimientos sobre el clima se puede obtener en estos vínculos que están presentes en el slide, por ejemplo, uniéndose a la comunidad de práctica a través de climateknowledgebrokers.net, también usando herramientas como Climate Target para enlazar datos e información. Ahí está el link disponible y también está el vínculo directo para que puedan ampliar la experiencia sobre el tesauro de clima de EOD. Seguidamente se presentará el caso de WeAdapt con la intervención de Mónica Cortés. Gracias, Wendy, por tu presentación. La verdad ha sido muy completa y nos has brindado mucha información relevante, no solo sobre la herramienta, que ya se está posicionando como una herramienta que ayuda, que aporta a la difusión del conocimiento a nivel global, sino también con los datos de cómo utilizarse, cómo unirse y hacer más útil esta herramienta en todas nuestras plataformas y redes de conocimiento. Entonces, como mencionó Wendy, a continuación tenemos a Mónica Cori, de SEI, que nos hará una presentación sobre cómo el proyecto WeAdapt ha utilizado y se ha beneficiado de la aplicación de la herramienta Climate Target. Quisiera reiterarles, antes de darle paso a Mónica, que sigan enviando sus preguntas, ya hemos recibido algunas, pero seguimos abiertos a que nos hagan preguntas tanto a Wendy como a Mónica, y al final de la presentación de Mónica, entonces abriremos el espacio de conversación. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Maite, y muchas gracias, Wendy, también por tu presentación. Como bien ha indicado Maite, yo les voy a presentar un caso práctico de cómo hemos utilizado el Climate Target en la plataforma WeAdapt, que es una plataforma que está gestionada por SEI, por el Centro de Oxford. En mi presentación voy a hablar de la plataforma WeAdapt, de qué es, por qué utilizamos Climate Target y cómo lo utilizamos, y un poco los próximos pasos, lo que nos gustaría hacer. Ante todo, me quiero disculpar por la presentación que está en inglés, pero bueno, voy a ir haciendo la presentación en español, así que espero que no sea un problema. ¿Qué es WeAdapt? Para aquellos que no conozcan la plataforma, WeAdapt es una plataforma para compartir conocimiento relacionado con la adaptación al cambio climático, y también tenemos contenido que tienen sinergias con la mitigación, y la finalidad de la plataforma es aprender, compartir y conectar con otras organizaciones que trabajan en temas similares. WeAdapt relaciona e integra el conocimiento de una manera inteligente utilizando etiquetas semánticas, lo que en inglés llamamos semantic tagging. Es gratuita y de acceso abierto, y los usuarios añaden contenido, y este contenido es editado y curado por editores que manejan una serie de temáticas. Es decir, el contenido está estructurado en diferentes temas relacionados al cambio climático y a la adaptación en particular. Y con ello, con esta edición, aseguramos un control de calidad del contenido que los usuarios añaden. Y contiene una base de conocimiento extensa sobre estudios de casos y artículos.
En particular, contiene más de 1000 artículos, más de 500 organizaciones y más de 2500 miembros usuarios de WeAdapt. También tenemos estudios de casos que están georreferenciados y tenemos más de 700 casos y, como les decía, el contenido, estos artículos, estos estudios de casos, están organizados por temáticas y tenemos 20 temáticas, como por ejemplo adaptación basada en ecosistemas o adaptación basada en comunidades o el uso de información climática o adaptación para la toma de decisiones, etc. Y también el contenido se relaciona semánticamente y se relaciona también inteligentemente utilizando Climate Tagger y OpenCalais. El contenido se puede, hemos ahora introducido recientemente una nueva funcionalidad y es que cada artículo y estudio de casos se puede comentar, es decir, cualquier usuario que se conecte en WeAdapt puede ahora comentar un artículo o pedir más información e incluso también tenemos foros en que la gente puede abrir un tema de discusión, de debate y los usuarios pueden responder a las preguntas o participar en la manera que les convenga. Ya sabemos que hay mucha y demasiada información allí fuera y precisamente la información se encuentra fragmentada y la mayoría no está sistematizada. Esto crea mucha confusión y así que tener Climate Tagger es una gran ventaja en este sentido. Porque si todas las plataformas usaran Climate Tagger, la información sería más sistematizada y se podría compartir más fácilmente y se podría comparar mejor. ¿Por qué utilizamos Climate Tagger? Porque si alguien es nuevo en la comunidad de adaptación al cambio climático, el usuario no necesariamente sabe o entiende esas relaciones con términos similares o no saben que puede haber otro contenido en la plataforma que puede ser relevante a su trabajo, pues ahí es donde Climate Tagger hace su función. Así pues, el sistema lo que hace es que sugiere contenido adicional basado en los términos del contenido que se ha añadido. Y cuando Climate Tagger sugiere los términos, al añadir nuestro contenido, lo hace sabiendo la relación que existen con los términos. Por ejemplo, ¿qué quiere decir todo esto? Que, por ejemplo, si añades contenido relacionado con género, por ejemplo, pues Climate Tagger te sugerirá términos relacionados como, por ejemplo, seguridad alimentaria o equidad o justicia social, etc. Aquí les presento esto es un artículo en WeAdapt que fue contribuido por Fauna y Flora Internacional, que está en la temática de adaptación basada en ecosistemas y ahora lo que estamos tratando con WeAdapt es de ser más sistemáticos y estructurados en la manera que el usuario añade su contenido para que los otros usuarios puedan aprender lecciones de su trabajo. Por lo tanto, estamos intentando crear un poco de estructura a nuestro contenido, no solo con las etiquetas que se pueden ver aquí, no sé si pueden ver mi cursor, pero están aquí en la parte derecha debajo de Contributing Organizations. Y también pues queremos tener más estructura en nuestro contenido proporcionando un poco pues la introducción, métodos y herramientas o también las lecciones que se aprenden en los proyectos que los usuarios añaden, etc. Esto es para mostrarles la adaptation layer que le llamamos, que muestra, aquí tenemos las redondas blancas son estudios de casos y las naranjas son estaciones de información climática. Y lo que son las redondas amarillas son estudios de caso.
O sea, las amarillas son estudios de casos, las blancas son artículos y las naranjas son estaciones. Y esto es porque hicimos también una colaboración con el Climate Information Portal, que es manejado por la Universidad de Cape Town, con el Climate Systems Analysis Group, y ahora integramos datos climáticos con nuestros estudios de caso y artículos. Aquí les muestro, esto es un estudio de caso en Kirguistán, que fue añadido por un usuario de WeAdapt, y los estudios de caso tienen la latitud y la longitud. Por lo tanto, por eso están georreferenciados y se pueden encontrar en el mapa. Y este artículo en concreto está, el hosting está en el tema de vulnerabilidad. Tal y como he indicado antes, utilizamos OpenCalais y ClimateTagger. OpenCalais es un sistema de etiquetaje más genérico. En cambio, el ClimateTagger es mucho más específico y más relevante para la adaptación al cambio climático, que es la temática que abordamos en la plataforma. Así pues, en nuestro caso, en WeAdapt, tenemos dos sistemas semánticos de etiquetaje. ¿Cómo funciona? Pues una vez, esto es el backend, la parte trasera de la plataforma WeAdapt, donde añadimos el contenido de nuestro estudio o de nuestro proyecto. Aquí añadiríamos el texto. Y entonces aquí ClimateTagger lo que hace es que te sugiere términos que son relevantes para este contenido, para este texto. Y aquí, pinchando en este botón, puedes ver el tipo de las palabras clave que que relaciona ClimateTagger con el contenido que se ha introducido. En este caso son todas estas palabras clave. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que también se le puede añadir más palabras claves si uno quiere. Entonces, aquí donde hay keywords, se puede añadir, si al usuario no le parece bien este tipo de palabras clave, se puede ir aquí donde pone keywords y añadir las palabras claves que a uno le convenga. Y se despliega un menú donde ClimateTagger te ofrece otras palabras clave que pueden ir bien con tu contenido. Y también puedes añadir de nuevas, pero las nuevas palabras clave que tú añades se almacenan en la WeAdapt Library en este caso. Por ejemplo, aquí, este es otro artículo. Si uno pincha en la etiqueta de Adaptive Capacity, entonces lo que hace ClimateTagger es que relaciona todos los artículos que tengan la temática de Adaptive Capacity, y aquí aparecen todos aquellos artículos que hay en WeAdapt, que ya hemos dicho que eran más de 1000 y más de 700 estudios de casos, con la palabra clave Adaptive Capacity. Si hacemos lo mismo por Downscaled Climate Data, nos pasa lo mismo, que se relaciona todo el tipo de contenido que hay en la plataforma con esta palabra clave. Ahora, esto les quería mostrar un ejemplo de la guía Provia, no sé si la conocen. La Provia es una guía para evaluar la vulnerabilidad de impactos y adaptación al cambio climático, en que SCI estuvo involucrada también en la elaboración de esta guía. Y básicamente es una guía de los métodos y herramientas que se pueden utilizar para la vulnerabilidad y planificación de adaptación, como decía. Con el desarrollo de la guía se desarrolló este enfoque que pueden ver aquí a la derecha sobre árboles de decisión. ¿De acuerdo? Y lo que se quiso a través del proyecto Mediation, que era un proyecto europeo, es conectar los métodos y herramientas que se utilizan
en la adaptación al cambio climático a través de estos árboles de decisión con, o sea, estos métodos se relacionaron con estudios de casos de WeAdapt, de manera que se relacionó la web de Mediation con la web de WeAdapt, gracias también a Climate Tagger. Y, por ejemplo, todo el contenido que contenía la palabra clave Vulnerability Indication se relacionaba con todos los estudios de caso, como vemos aquí en la redonda, sobre Vulnerability Indication. Y que, o sea, con todos los estudios de caso de WeAdapt que se habían etiquetado con esta palabra clave y se podían ver visibles en la plataforma. De manera que lo que hicimos es que etiquetamos todos los estudios de caso relevantes con Vulnerability Indication y al final teníamos todos estos artículos que habían utilizado este método de Vulnerability Indicators. Aquí lo que podemos ver son las temáticas. Esto es una mezcla de OpenCalais y Climate Tagger, que, por ejemplo, las temáticas que tenemos es relacionadas con medio ambiente, por ejemplo, environment, te salen unos 1.236 casos o piezas de contenido. Y si vamos más abajo, son términos más especializados de Climate Tagger, como Adaptive Capacity, Emergency Management, Disasters, etc. Ahora aquí les quiero mostrar una visualización que hicimos con los datos de WeAdapt y para que vean un poco también el potencial que puede tener, pues, utilizando el Climate Tagger y bueno, con las plataformas en particular. Aquí lo que vemos es que lo que se hizo es que mapeamos todo nuestro contenido de WeAdapt, porque nuestro contenido tiene estudios de casos, artículos, palabras clave, ¿no?, que están etiquetados, y organizaciones. Y lo que hicimos es utilizando las etiquetas o palabras clave, y como cada contenido tiene asociado a las organizaciones que han escrito el contenido, pues es fácil mapear y relacionar etiquetas con organizaciones que añaden contenido. Entonces, lo que vemos aquí, los nodos más grandes como CSAC, ENDA, UNITAR, STAR y CIFOR, por ejemplo, son organizaciones que añaden mucho contenido en WeAdapt, por eso los nodos son más grandes, pero también es una indicación del número de artículos o estudios de caso que ha añadido cada organización, y cuanto más palabras clave tiene un nodo, una organización, quiero decir, más grande es el nodo. Mucho del contenido que se añade está relacionado con estas áreas de trabajo. Por ejemplo, STAR, UNITAR, ENDA trabajan mucho con vulnerabilidad social, vulnerabilidad en general como palabra clave, riesgo, o CIFOR, por ejemplo, vemos que trabaja mucho con bosques, ecosistemas, servicios ecosistémicos. Vemos aquí la relación de cada organización con el tipo de temática que trabaja. O sea, de alguna manera te permite ver también los patrones que de alguna manera están escondidos y que uno no ve a simple vista, porque estos son redes muy extensas y muy amplias que contienen mucho contenido, mucho volumen de información, y haciendo este tipo de visualizaciones, pues uno puede ver las relaciones de organización y temáticas en general. Esto también no es algo que hayamos hecho, pero es algo que se podría hacer y que tiene potencial utilizando Climate Tagger, y es que, por ejemplo, se podría ver el número activo de organizaciones y la temática que trata cada organización por área geográfica. O sea, que alguien, como nosotros tenemos la adaptation layer que les he mostrado antes, pues estaría muy bien, por ejemplo, esto es algo que nos gustaría hacer en el futuro, que si nosotros pinchamos en el mapa y pudiéramos ver pues todas las organizaciones que están
implementan o están basadas en aquella área geográfica en particular y ver en qué temáticas trabajan, ¿no? Esto podría ser muy interesante de cara al futuro. Y ya por último, lo que les quiero comentar es los pasos futuros, los próximos pasos que nos gustaría hacer o dónde queremos llevar WeAdapt, a qué nivel, ¿no? Por ejemplo, pues con el tema de términos y conceptos utilizados en adaptación al cambio climático y reducción de riesgos de desastre, ¿no? Y todo el tema de monitoreo y evaluación para medir el impacto, pues si hubiera un tesauro para reaccionar estas temáticas estaría muy bien y es lo que nos gustaría. Luego también nos interesa poder aprender y dar retroalimentación, feedback con otros sistemas, o sea, que si un usuario de WeAdapt sugiere o utiliza un término que Climate Tagger no contiene, pues nos gustaría poder añadir estos nuevos términos en Climate Tagger y así permitiría que Climate Tagger se pudiera ir desarrollando con nuevos términos que se fueran añadiendo por los usuarios. O sea, esto estaría muy bien también. También nos gustaría tener la localización de artículos georreferenciados, porque ahora solo tenemos georreferenciación para las placemarks, que son los estudios de casos. Y lo último es lo del Common Pool, un recurso de uso común donde uno pudiera añadir contenido y luego pudieras especificar cómo poder compartir tu contenido en diferentes plataformas y que si, por ejemplo, buscas una palabra como género o en WeAdapt, pues te daría artículos similares en otras plataformas como Climate Adapt, CDKN, o Regata o lo que sea. Esto es lo que nos gustaría. Y ya estoy, ya acabo. Así que encantada de responder preguntas, las que pueda, y muchas gracias por la atención. Excelente. Muchísimas gracias, Mónica. Súper interesante tu presentación y además se ve como un claro ejemplo, ¿no?, de cómo utilizar y potenciar nuestras plataformas de conocimiento a través del uso de esta herramienta, del Climate Tagger, y con ello sacar mejor provecho a toda nuestra información y hacer que llegue mejor a los diferentes públicos. Entonces, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Wendy, por ambas presentaciones. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Hemos recibido varias preguntas de los participantes, sin embargo, podemos seguir recibiendo preguntas, así que los invito a que sigan poniendo sus preguntas en el chat. Entonces, para hacerlo un poco ordenado, voy a hacer un par de preguntas primero a Wendy, y luego paso a hacerle un par de preguntas también a Mónica. Entonces, para Wendy nos están preguntando lo siguiente. Si trabajo para una plataforma de conocimiento, ¿cuáles son entonces los pasos a seguir para sacar el mayor provecho a Climate Tagger? Y además nos preguntan, ¿cómo hace una organización no gubernamental de ambiente, fundamentalmente la Fundación Vida Verde en Venezuela, para ser aliado de esta herramienta y plataforma y apoyar a todos los proyectos que adelantamos en la lucha contra el cambio climático? Wendy. Ok, muchas gracias, Maite. Con respecto a la primera pregunta, existen numerosos usos en los que la herramienta Climate Tagger puede integrarse dentro de una organización o plataforma. La parte técnica es un poco más complejo y es un paso posterior que daremos y donde se espera proveer el entrenamiento y la capacitación a las organizaciones necesarios. Ahora, sobre las funciones, son muchísimos los tipos de, por decirlo así, de operación que se puedan brindar la herramienta dentro del sitio web de la organización específicamente. Entonces, uno puede ser por medio del etiquetado o de los términos de la organización, otro puede ser facilitar la búsqueda en las cajas a la hora de ingresar al sitio web. Luego también para resaltar la presencia de las organizaciones en las redes sociales, que es muy importante en la actualidad para conectarse ya sea con otras organizaciones dentro del campo a nivel latinoamericano, a nivel global, sino también con otros profesionales, investigadores y científicos que están trabajando en el área de cambio climático.
Y la segunda pregunta que iba enfocada a la parte técnica, eso principalmente lo que queremos es que ustedes nos envíen su contacto y posteriormente se va a dar la parte de conexión con estas personas para brindarles muchísimo más información. Una vez que termina el webinar, se va a enviar también este handout donde van a venir explicados los links, cada uno de los enlaces donde ustedes pueden acceder más información sobre la herramienta y también los contactos directos de las personas que dentro de Climate Target o mi correo pueden accedernos a nosotros para que les contestemos con consultas específicas que puedan tener. Excelente. Muchas gracias, Wendy, por la respuesta a tus preguntas. Acá tengo otra pregunta más para ti que dice, ¿Climate Tagger también se puede trabajar en otras especialidades, además de cambio climático? Bueno, por ahorita los términos que están indexados en Climate Target tienen que ver con cambio climático, con eficiencia energética, con energías renovables, con REITs. En realidad el tesauro es súper amplio, tiene muchísimos términos que van muchísimo más allá de cambio climático, pero están cubiertos por esta gran jerarquía. Entonces de ahí vienen categorías. No sé específicamente a qué otras áreas se refieren, además de cambio climático, pero definitivamente sí se puede usar en otros ámbitos siempre y cuando sean relacionados bajo esta gran sombrilla de términos. Excelente. Gracias, Wendy, por tu respuesta. Quisiera hacer un par de preguntas para Mónica también, que hemos recibido. Una de ellas es, Mónica, ¿cuánto tiempo tomó a WeAdapt adoptar la herramienta Climate Tagger? ¿Y cuál consideras que fue el mayor desafío al hacerlo? Esas serían las dos preguntas que tengo para ti. Mónica. Perdona, ahora mi micro no. Sí, ¿puedes repetir las preguntas, por favor? Sí, por supuesto. Nos preguntan cuánto tiempo tomó a WeAdapt adoptar la herramienta Climate Tagger y cuál fue el mayor desafío de WeAdapt al hacerlo. Pues no te puedo responder a la pregunta, pero el desafío, a ver, primero como ya he dicho, utilizábamos OpenCalais, que era un sistema semántico más genérico. Tardó un tiempo en un poco tener la estructura y sistematizar los artículos y el contenido, pero no me acuerdo cuánto tiempo nos tomó, pero se trata de ser también sistemático en la manera que uno introduce el contenido y como utilizamos los dos sistemas inteligentes, pues al principio se trataba un poco de pulir en cada caso el contenido con las diferentes palabras claves que el sistema sugería. Pero no te puedo responder a la pregunta de cuánto tiempo. Si les interesa, puedo dar un email de contacto y que me contacten personalmente. Excelente, gracias, Mónica. También nos preguntan lo siguiente, desde que integraron Climate Tagger, ¿ha habido un aumento en visitas hacia la página y de descargas de sus estudios o publicaciones? No sé si es una relación directa, porque también somos muy activos en los canales sociales, social media, pero desde luego sí ha habido un incremento, pero no sabemos decirte si es realmente debido a Climate Tagger. Ok, excelente. Gracias, Mónica. Acá tengo una pregunta que puede ser para cualquiera de las dos. Me dicen, ¿las aplicaciones o términos podrían adaptarse a las plataformas web de empresas adaptándolo al sector de producción de su interés? Quizás, Wendy, ¿eso puede ser para ti? Yo creo que sí, es parte del esfuerzo que se va a hacer por ir incrementando el número de términos que se agregan al tesauro.
sobre todo es importante que las organizaciones nos provean con aquellos términos específicos que ellos están acuñando o que están siendo originados en la región para integrarlos y asegurarnos que van a estar disponibles para que la herramienta pueda hacer la prospección, identificar y etiquetarlos dentro de los websites de las organizaciones. Ok, excelente, gracias Wendy. También nos preguntan si la Climate Tagger entrega indicadores de adaptación al cambio climático. Wendy. Específicamente sobre indicadores, no sé si ahorita está toda la información, pero eventualmente, por ejemplo, lo que sí son los términos, por decirlo así, sí los puede integrar. Ok, excelente. También nos preguntan si cualquiera puede usar Climate Tagger. Por ejemplo, si es una organización pequeña que genera poco contenido, ¿también se puede utilizar Climate Tagger? ¿Sería beneficioso para ellos? Desde la perspectiva y por lo que he encontrado en las organizaciones latinoamericanas, sí es importante integrar la herramienta, sobre todo porque eventualmente el flujo de información, el flujo de usuarios, incluso para las pequeñas organizaciones, se va incrementando. Entonces es importante tener los recursos vinculados a, por decirlo así, reservorios de información muchísimo más potentes donde otras organizaciones puedan estar interesadas en qué términos específicos o qué contenido se está generando en esa organización o si específicamente existe interés de algún otro colaborador potencial por conocer más información sobre la organización. Ok, excelente, Wendy. Acá tengo una... Sí, Mónica. Perdón, no, solo quería añadir para complementar lo que Wendy ha dicho y también vinculado a la pregunta que has planteado antes, es que gracias a Climate Tagger también el beneficio que tiene es que cuando haces tú una búsqueda en Google, pues las búsquedas salen más arriba. Ah, excelente. También nos han informado, acá está una persona que ha trabajado muy de cerca con Climate Tagger, que nos dice que los plugins de Climate Tagger, la implementación del Climate Tagger en la página web puede ser muy rápido. Por ejemplo, Drupal, tal vez se puede demorar 1 o 2 días. Entonces eso también como para añadir a las respuestas. Tengo acá una pregunta que puede ser para cualquiera de las dos, para Wendy o para Mónica. Nos dicen, quisiera conocer si existen estudios sobre organizaciones del Caribe que manejen glosarios para la herramienta de Climate Tagger. Pues yo no tengo ni idea. Específicamente glosarios diseñados para Climate Tagger, no. O sea, hay organizaciones en el Caribe que tienen glosarios y con base en esos glosarios que están basados en reportes del IPCC, se pueden buscar términos que no estén ahorita dentro de Climate Tagger y posteriormente incluirlos. Entonces, estos son pasos a posteriori, pero como un glosario para Climate Tagger no tengo conocimiento específico. Ok, excelente, gracias Wendy y Mónica. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué conocimiento deben tener las personas que quieren para poder incluir sus conocimientos? ¿Qué conocimiento deben tener las personas que quieren incluir sus documentos y qué facilidades existen, por ejemplo, para un productor con educación básica? Ok, creo que aquí sería importante la parte de capacitación, educación en el uso de la herramienta para incorporarla en las plataformas. Es importante también que saber que esta parte técnica debe ser llevada a cabo por el equipo de soporte técnico que da la organización, la persona que está a cargo del diseño del sitio web, la persona que le da mantenimiento en una base diaria, tanto al sitio web como a las conexiones con redes sociales. Una vez que se tiene el entrenamiento y la capacitación, ya es matizada la parte de implementación de la herramienta. Entonces, todo es una serie de pasos que creo que
para muchas de las organizaciones empiezan hoy con este webinar y que posteriormente le da seguimiento, sobre todo para aquellos que estén bien interesados y bueno, sobre todo ya conocemos cuáles son las ventajas, sabemos cuáles son los beneficios que a todas las organizaciones le daría el hecho de tener esta gran herramienta implementada en su sitio web, tanto por la presencia en los buscadores como Google, por decirlo así, como también en las redes sociales que ahorita tienen una gran importancia, sobre todo en esta parte de cambio climático y todas las comunicaciones, los reportes, el surgimiento de nueva información, este gran explosión de conocimiento que ocurre en una base de cada minuto ahorita, a cómo nos estamos moviendo en esta era de las redes de información. Excelente, gracias Wendy. Me preguntan, y esta pregunta puede ser para ambas, me dicen, ¿qué tanta información existe en español? ¿Tienen versiones de los portales para plataformas móviles? ¿Tenemos información sobre qué específicamente? Específicamente quieren saber, como dicen que la información está disponible en 5 idiomas, me parece, la persona está interesada en saber cuánta de la información está en español. Ah, ok. Bueno, la información en español está disponible. En realidad, la cantidad es algo más técnico que a posteriori podemos darle el dato específico. Y como sabemos, se va a ir ampliando conforme vayamos agregando términos y sobre todo los provenientes de todas estas organizaciones que van generando información. Y también con la inclusión de nuevos términos que vayan surgiendo. Excelente. Y no sé, Mónica, si tú tienes información también sobre WeAdapt, en qué idioma está la información, si hay información en español a la que la gente pueda acceder. Sí, sí, desde luego. O sea, lo que WeAdapt está principalmente en inglés, pero tenemos incorporada la funcionalidad de la Google Translate. Lo tenemos en WeAdapt también integrado. Entonces, cualquier artículo se puede ver en todos los idiomas que Google ofrece. Y tenemos mucho contenido también de Latinoamérica actualmente, de proyectos en Bolivia, Chile, Argentina y muchos otros. O sea que les invito a que se registren a la plataforma y que añadan sus proyectos y su contenido. Excelente, gracias Mónica. Acá nos están comentando de Climate Knowledge Brokers, que están trabajando con el Centro de Cambio Climático, no me sé la sigla completa, pero es el CCCC, y su tesauro sobre el cambio climático lo están traduciendo en español y portugués y están haciendo enlaces con el tesauro de Climate Knowledge Brokers. Entonces esto como información adicional a lo que nos han estado comentando Wendy y Mónica. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de las preguntas. Me han hecho un par de preguntas sobre, por ejemplo, si hay versiones móviles, si hay versiones de los portales para plataformas móviles y si, por ejemplo, tienen alertas del nuevo contenido que las personas puedan recibir pues en sus celulares o en sus computadoras. Y esto puede aplicar a ambas plataformas. Sobre estas preguntas, creo que todos estos features técnicos de la herramienta, no estoy segura si ahorita están disponibles, no sé, eventualmente probablemente van a estarlo, pero por ahorita no sé en cuanto a las alertas si están disponibles para los usuarios. Ok, excelente. ¿Y en WeAdapt, Mónica? Bueno, nosotros el sistema de alertas o de notificación, lo que tenemos es cuando un usuario añade contenido, nosotros tenemos una alerta que nos viene a nuestro email. Entonces, este contenido pues se formatea primero y luego va al editor correspondiente que maneja la temática en cuestión y se cura el contenido y se edita.
y luego se mantiene el vínculo con el usuario, hay una relación de correspondencia con el usuario para que se ultimen los detalles y para que tenga una calidad adecuada para poderse subir a la plataforma. Ok, excelente. Gracias, Wendy, gracias, Mónica. Con esto damos por terminado el webinar. Quería darle chance a ambas, tanto a Wendy como a Mónica, para dar unas palabras finales o invitar a los participantes a registrarse o a seguir ambas herramientas. Entonces, bueno, las dejo, no sin antes mencionarles que los invito a que visiten la web de Let's Lack, letslack.org, a registrarse si quieren saber más información sobre los webinars y las otras actividades que hacemos en la plataforma. Estar atentos al próximo webinar que se viene en la próxima semana. Y también decirles que los materiales de este webinar, tanto el video como las presentaciones, van a estar subidas en nuestra web a partir de mañana. Entonces, Wendy y Mónica, las dejo para unas últimas palabras. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Desde luego que agradecemos todo su interés y los exhorto a que den seguimiento, por favor, a las comunicaciones que vamos a mantener con ustedes, y también que nos escriban con todas aquellas dudas que puedan todavía haber surgido, que no hayamos aclarado durante el webinar, y desde luego exploren más la herramienta en los vínculos que ahorita fueron mencionados. Muchísimas gracias a todos y les deseo un muy buen día. Hasta pronto. Gracias, Wendy. Mónica. Muchísimas gracias, Wendy, y a todos por por escuchar el webinar y por la participación. Y yo, bueno, les invito a que se registren a WeAdapt y añadan contenido y que utilicen, que se animen también, sobre todo enfocado a las plataformas o similares, que utilicen Climate Tagger, porque hay muchas ventajas, como ya hemos dicho, y también pues para evitar un poco la duplicación de esfuerzos que actualmente hay por todo el mundo, ¿no? En vez de replicar, mejor que tengamos pues el contenido más sistematizado y que podamos aprender de las diferentes plataformas y que conectemos con todas las plataformas que están ahora actualmente allí online, pues que se puedan entrelazar más y crear más vínculos con Climate Tagger. Muchas gracias de nuevo y que tengan un buen día. Gracias, excelente, Wendy. Gracias, Mónica. Y bueno, gracias a todos por haber participado, por haber enviado sus preguntas y como mencionaron ambas, pues si tienen más dudas pueden ponerse en contacto con ellas. También quisiera agradecer a Climate Knowledge Brokers por haber organizado este webinar junto con nosotros y a CEI por haber participado en el mismo. Muchas gracias y hasta luego.